Es realmente para mí un placer y muchas gracias a las organizadoras por haberme invitado a moderar esta mesa, que es el uso de la tecnología para la preservación documental. Como las demás sesiones, tendremos 20 minutos por cada ponente. Soy despiadada con la marca del tiempo, para que tengamos suficiente tiempo al final para que haya pues una oportunidad para las preguntas y los comentarios por parte de los asistentes. La primera ponencia es software libre y la preservación digital a mediano y a largo plazo, de María Graciela Gutiérrez Vallejo, que entiendo no va a estar aquí hoy, y Alejandro Jiménez. Alejandro Jiménez León cursó el doctorado en educación, tiene la maestría en educación y las especialidades en ingeniería de la calidad y en el análisis y evaluación financiera de proyectos de inversión. Es instructor certificado por la DGTIC de la UNAM y ha participado como ponente en conferencias, simposios, coloquios nacionales e internacionales, así como en programas de radio. Y en los últimos años se ha enfocado en la implementación de aplicaciones desarrolladas con software libre en instituciones educativas con la finalidad de mejorar la gestión informativa y acotar la brecha digital. Perfecto. Muchas gracias. Okay. Adelante. Bueno, buenas tardes. El objetivo de este trabajo es invitarlos a que utilicemos el software libre. El software libre en realidad no le pide nada al software propietario. Y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. El software propietario no puedo decir que es bueno o malo. Lo que sí digo es que es muy caro. Entonces, en un momento dado, vamos a hacer un proyecto y, como le decía hace un momento con mis compañeros de mesa, ya tenemos software, ya tenemos equipo, pero no tenemos dinero para pagar. Entonces, lo que mejor propongo es hacer uso del software libre. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esto? Bueno, la idea es tener acceso a tecnología que me permita gestionar adecuadamente mis recursos digitales, capacitar al personal, ¿sí? Compartir experiencias, porque el problema muchas veces es que como se tiene software propietario, la otra institución o las otras personas no lo tienen y entonces no pueden trabajar. Aquí el software que yo voy ahorita a mostrarles a ustedes tiene la ventaja de que lo pueden utilizar en la escuela, lo pueden utilizar en casa, lo pueden utilizar en cualquier lugar, ¿sí? Evitar el uso de software no autorizado, es decir, evitemos caer en la piratería, ¿sí? Y finalmente, generar condiciones para preservar nuestros recursos digitales a mediano y largo plazo. Bueno, si nosotros observamos, a la biblioteca es a la primera que se le corta el dinero. O sea, no hay dinero para libros, no hay dinero, es el primer ente de una institución, ¿sí? Los cambios tecnológicos están provocando la propia obsolescencia. Las editoriales, ¿por qué se están yendo? Se están yendo por el ámbito digital. Aquí me parece que en 2010, hasta 2010, el 20% de lo que compraba la universidad era digital y el 80% era impreso. Para 2011 se da la conversión, 80% digital, 20% impreso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que adaptarnos. ¿Por qué? Porque la tecnología está quitando el empleo. Yo quisiera preguntarles a ustedes, si en algún momento alguno de ustedes le ha sacado una foto a una clase, al pizarrón. ¿Alguna ha sacado? Ok. ¿Han bajado esa imagen a su computadora? Los que bajaron esa imagen, ¿lo guardaron en la carpeta que correspondía a esa materia? ¿Sí? Ok. Entonces, si ustedes observan, tenemos mucha información, generamos mucha información, pero al momento de ya estar organizando, se pierde. ¿Ok? Y la última pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen una clave de Mendeley? Ok, olvídenlo. Ok, no, esa es la idea, que nos demos cuenta los problemas que tenemos para gestionar información, ¿sí? Ok, bueno, no existe un control sobre el hardware y software que requieren instituciones, la tasa de crecimiento con la oferta de información crece exponencialmente, basta y sobra con ver los recursos que nos ofrece la UNAM, y en realidad los estamos haciendo uso. Una pregunta, de aquí, ¿quién tiene su clave de acceso remoto?
cuando todos deberíamos de tener nuestra cuenta. ¿Estamos? Porque entonces no estamos aprovechando los recursos. Bueno, entonces vayamos a lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tengo que hacer en este momento es que mis archivos que no tienen, la idea es que yo a mis archivos digitales agregarle metadatos. ¿Qué es un metadato? Es un post-it que yo le pego a esto y le digo, mira, tú eres el cartel y vas a ser utilizado en el coloquio, o fuiste utilizado en el coloquio, pero no afecta a la estructura del archivo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, esto me sale muy caro si yo utilizo software propietario, pero lo puedo utilizar mediante software libre, ¿sí? ¿Qué es el metadato? Pues lo que les acabo de decir, es una especie de post-it. Ahora, ojo, hay algo muy preocupante. Mientras que un papiro, mientras que una tabla de Mesopotamia, podemos todavía tener acceso a ella, un archivo que fue generado en 1984, no podemos acceder a él. ¿Por qué? Porque este archivo fue grabado en un disco de 5 1/4. Y todas las generaciones dicen, ¿qué es eso? Pues eran unos discos como de cartón, ¿sí? En donde yo guardaba la información. Entonces, esa información ya se perdió. En otras palabras, la información digital tiene una vida útil de 6 a 7 años. Ustedes podrán decir, no es cierto, ahí están mis disquetes, ahí están mis cintas. La pregunta es, ¿usted podrá leer dentro de 6 años? ¿Existirá el hardware para leer esa cinta? ¿Tendrá el software para leer ese archivo? Es ahí por lo que digo que la información tiene una vida útil de solamente 6 o 7 años. Por otra parte, hoy si nosotros trabajamos con Word 2016, ¿sí? Y el archivo es de 1 mega y lo guardamos como versión 2000, ese archivo automáticamente crece en el doble. ¿Por qué? Porque la compresión que están haciendo las nuevas versiones hacen que aprovechemos el ancho de banda. Esto provoca que si yo lo quiero abrir con un software, ese mismo archivo, ese archivo Word 2016, lo quiero abrir con un archivo, con un Word 2010, no lo voy a poder abrir porque hay problemas de compatibilidad, aún siéndole de la misma versión y de la misma empresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer en este momento? Utilizar metadatos. Y estos metadatos me van a permitir capturar toda esta información. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estoy digitalizando? Porque necesito proteger los originales, representarlos para que todos ustedes tengan acceso a él y que los originales sigan preservándose en el tiempo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué tengo? Yo distingo estos 6 elementos que tengo que ubicar para hacer una preservación digital. ¿Sí? Ahora, aquí viene lo siguiente. ¿Cómo le hago? Software libre. Y ahí, como dicen, si hay una frase que me molesta mucho, es cuando me dicen, en internet lo encuentras. Sí, es como ahorita me dicen, mira, oye, me gusta esa blusa que usted tiene, me gustaría regalarle a mi mamá una de esas. ¿Dónde la compró? En el centro, ahí la encuentra. Y así sucede cuando nos dicen, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué utilizar software libre? Porque hay 4 libertades. Número 1, primera libertad, que puedo utilizar el recurso donde yo quiera. ¿Sí? Número 2, puedo modificarlo, puedo distribuirlo. ¿Sí? Y puedo, al momento de modificarlo, esas modificaciones las puedo compartir con una tercera persona. Es decir, el software libre aún yo puedo vender el software libre. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja? La ventaja, perdón, ¿su nombre? Sí, usted. Sí. Sí. Ok, ¿le puedo decir Anita? Sí. Ok, perfecto. Bueno, si no, ya ni modo. Bueno, Anita, en este momento usted necesita este software y yo se lo vendo en 10,000 pesos. Y dije, ya la hice. ¿Sí? Y entonces Anita agarra, se levanta y dice, chicos, nadie le compre más. Yo ya lo compré, yo se los regalo. Porque eso es el software libre. ¿Sí? El software libre nos permite hacer lo que nosotros queramos con él. Lo único importante es, recordemos que en una obra existen 2 derechos, el patrimonial y el moral. Aquí en este caso, el patrimonial podemos hacer los cambios que deseemos, pero en el moral no. Debemos de seguir guardando quién fue el creador de ese software. Bueno, aquí estos son algunos de los softwares que podemos utilizar para hacer metadatos, pero yo voy a utilizar un software les voy a mostrar un software que se llama RDPIC, que utiliza el modelo Dublin Core. ¿Sí?
Yo a un archivo, ya sea de Elsevier o de cualquier lugar, yo le digo que ese archivo tiene un nombre obsceno. Y le digo que tiene un nombre obsceno porque dice 253055. Ah, caray. ¿Y eso qué? Ah, pues es la Constitución. Ah, es un manual de procedimiento. Ah, pero no me dice nada. Y entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo esta serie de imágenes. Vean, ahorita es muy padre porque yo estoy viendo la imagen y estoy viendo el archivo. Pero cuando yo solamente vea el nombre, voy a tener problemas para localizar. Y entonces, ¿qué es lo que agarro? Llamo a mi software RDF-PIC y entonces le digo, siguiente paso, llamo a mis archivos, ¿sí? Y una vez que ya llamé a todas las imágenes que les voy a empezar a agregar metadatos, lo que empiezo a hacer en este caso es lo siguiente. En este lugar, observarán que dice título. Bueno, debería ser, Diego Rivera debería de haber venido aquí abajo. Pero digo, todos estos murales son de Diego Rivera y le pongo una palomita. ¿Esto qué me va a permitir? Me va a permitir que en los siguientes archivos que yo abra, ya le va a poner ese metadato. Ya no tengo que volver a escribir. ¿Estamos? Y además este metadato se está grabando en el programa. Siguiente, la fecha. ¿Para qué vuelvo a cada vez que capturo un metadato de fecha? ¿Para qué lo vuelvo a hacer? ¿Sí? Siguiente, la descripción ya es una restauración. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí en descripción le agrego el metadato restauración. Pero como no quiero que los demás archivos tengan ese metadato restauración, no activo la casilla. ¿Ok? Zona arqueológica. Quiero que ese metadato quede registrado para que los siguientes archivos que en un momento dado abra, yo pueda agregarle ese metadato. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo le estoy agregando? Simplemente le estoy diciendo aplicar y le digo next para ver de los 20 archivos que yo abrí, ver los siguientes. Aquí es muy sencillo porque lo puedo hacer por etapas. Agarro, copio 50 archivos que hablan de una zona arqueológica o que hablan de Diego Rivera, que hablan que están en el Palacio Nacional, y entonces digo, todos estos van a llevar los mismos metadatos. Y eso me está ahorrando mucho trabajo. ¿Ok? Y este es el mismo trabajo, vean. Vean cómo en este caso yo ya estoy utilizando aquí Tlapa, Cholula, Diego Rivera, Puerta, Movimiento del 68, y estos son metadatos que ya los tengo registrados. Entonces, en el momento en que yo digo, oye, este archivo requiere este metadato, simplemente le doy clic en la flechita y llama el metadato. Esto me va a evitar errores de dedo. ¿Sí? Muy bien. Una vez que termino, ¿qué es lo que procedo? Tengo otro problema. ¿Y dónde están los archivos de Diego Rivera? Porque esta es la realidad. Estos son los nombres que no me dicen nada. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hago es muy sencillo. Esta es una imagen, y alguien me podría decir, es que la imagen es una imagen, no se le puede agregar texto, pero el metadato, ¿qué es? Texto. Y entonces, ¿qué fue? Recordemos que el metadato es un post-it que yo le agregué a la imagen. Entonces, ahorita le voy a decir, desde Windows o desde cualquier programa que me permita buscar por contenido, ¿sí? Le digo, búscame a todos los archivos que tengan la palabra Diego Rivera. Y entonces el sistema de esta lista que está aquí, de estos 50, solamente me muestra estos 6 archivos. Y con esto yo ya identifiqué mis archivos. Ahora, recordemos algo muy importante. Cada quien va a utilizar metadatos y los modelos de metadatos van a estar de acuerdo a su contexto. ¿Sí? No, el modelo de metadato que yo estoy utilizando puede no satisfacer sus necesidades o su modelo no satisface mis necesidades. De ahí que el modelo que utiliza Dublin Core, que es un modelo muy sencillo, se adapta prácticamente a todo. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente. Hay otro software que se llama ExiTool. Este me gusta mucho porque mientras que este RDF-PIC trabajó con metadatos con el modelo Dublin Core, ExiTool me permite trabajar con un número mayor de metadatos. Ojo, quiero que observen algo. ¿Desde dónde yo ejecuté mi archivo? Desde una USB. Es más, la anterior aplicación fue generada o ejecutada desde una USB. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos permite esto?
no tengo problemas de que llego a un lugar y que, oye, ¿por qué instalas este programa? Hagan lo que dice en la televisión, nunca salgo a la calle sin mi USB. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En este caso, yo llamo a todos mis archivos que voy a estarle dando, le voy a agregar metadatos, y aquí en la parte superior derecha están los metadatos que está reconociendo ExitTools. ¿Sí? Ahora, sí, 5. Y entonces, en este caso, supongamos, yo me doy cuenta que de los metadatos que estaban utilizando, yo tengo que modificar el de locación. Y entonces le digo aquí a la máquina, ¿sabes que este metadato? Agrégalo para que en el área de trabajo yo lo pueda modificar. ¿Por qué? Imagínense que ustedes son arqueólogos, que ustedes son antropólogos, que ustedes son urbanistas, que ustedes son restauradores. Entonces, en algún momento tienen que decir restauración catedral, restauración palacio de minería. O sea, tienen que dar una determinada locación. Por lo tanto, tienen que modificar ese metadato. ¿Qué es lo que le están diciendo aquí? Oye, yo quiero que este metadato lo asignes a esta área de trabajo. Y entonces el sistema lo agrega. Y aquí nosotros vamos a proceder a hacer los cambios. ¿Sí? Ahora, hay otro lugar. Muchas veces nos dicen que cuando trabajamos con metadatos, los debemos de borrar. Aquí me sonó un poquito extraño cuando empecé a trabajar con metadatos. Dije, ¿borrar los metadatos? Y bueno, por ejemplo, ¿todos tienen cuenta de Facebook? Bueno, supongamos que sí. Ok. Y todos tienen, por ejemplo, en el WhatsApp, la mayoría tiene su cuenta, ¿no? Y tiene su foto. Yo en lo personal no tengo mi foto. Yo ahí tengo los pilares de la creación. Mientras que mucha gente pone su foto. ¿De acuerdo? Yo eso siempre manejo otra imagen. Por ejemplo, en Internet yo no soy Alejandro Jiménez, yo soy el señor X. Entonces, si tengo algún problema, pues no hay problemas de privacidad. Con eso me puedo meter a cualquier lugar. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Que si yo deseo en este momento a este archivo borrarle los metadatos, el propio programa me permite. Le doy clic en Modify y le digo borrar todos los metadatos. ¿Por qué? Por cuestiones de privacidad. Por ejemplo, iPhone, Android, permite que si nosotros tenemos activado el GPS, nos dé las coordenadas de dónde fue tomada la foto. En muchos casos eso puede ser contraproducente por cuestiones de privacidad. En otras ocasiones, no. Entonces, si ustedes necesitan borrarlo, ¿qué es lo que hacemos? Le damos un clic allí. ¿Sí? Bueno, ¿existe alguna aplicación para verificar los metadatos? No, porque cada quien es un contexto diferente. Y eso es lo bonito, pero también es lo caótico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nos encontramos en un camino de las tecnologías y el único medio para montarnos a él es el medio digital. Si no lo hacemos, quedamos aislados. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Hacer uso de los metadatos. De lo contrario, vamos a perder información. Ojo, lo que ustedes tengan en un disco de 5 1/4, de 3 1/2, ya no lo pueden leer. Es más, las USB dentro de poco ya no se van a poder conectar. ¿Sí? Por su atención, muchísimas gracias. Creo que se me sobra un minuto. Bueno, les dije que odiaba que me dijeran que en Internet lo pueden localizar. A ver, dime, ¿dónde lo pueden localizar? En el centro. Ok. No, yo, abusando de la profesora, le voy a dar una copia de estos archivos. ¿Se lo puedo dar, maestra? Ok, se lo voy a dar a ella y ella, si quiere, se lo da a los organizadores. Sí. Y estas 2 copias están listas para trabajar desde una USB. ¿Sale? Entonces… Yo me encargo de conseguírselos. Ok, entonces muchas gracias. Yo lo único que quiero decirles, yo no digo que este software sea correcto, sea la octava maravilla. Lo que digo es pruébenlo, vean, cometan errores, capacítense con él, para que y esto les va a permitir a ustedes tomar una decisión final. Con esto termino. En 1984, una amiga estaba haciendo su currículum, ¿en qué creen? En Lotus. Bueno, lo que hoy sería Excel. Yo me quedé viéndole así y le dije, ¿lo estás haciendo en Lotus? Dice, sí, porque mi tío así me dijo. O sea, muchas veces hacemos uso de aplicaciones por desconocimiento.
aquí van a estar estas aplicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tenemos el uso de tecnologías de información como alternativa para la preservación de acervos digitales. Julio César Rivera Aguilera, que es licenciado en biblioteconomía, maestro en educación y actualmente cursa el doctorado en periodismo y es profesor investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y Luis Roberto Rivera Aguilera, también licenciado en bibliotecólogo e información por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en educación y cursa actualmente el mismo doctorado y es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Información. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los integrantes del comité organizador por darnos las facilidades para poder compartir con ustedes nuestro trabajo. En segundo lugar, también agradecer la importante asistencia tanto de ponentes de nuestro país o de otras latitudes del continente o del mundo. Sin ustedes este coloquio no tendría sentido. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que casi es hora de salir a comer, seremos muy ágiles en nuestra exposición. En un tercer momento debo señalar que representamos a un grupo de investigación de la Universidad Autónoma enfocados al área de tecnologías. Este grupo es multidisciplinario y de ello les platicaremos un poco más adelante. Nuestra propuesta de trabajo lleva como título Uso de tecnologías de información como alternativa para preservar acervos digitales. Por ahí aparecen los epígrafes de la presentación que estaremos abordando enseguida. Y como parte de los aspectos introductorios debemos hacer mención a las distintas aristas o dimensiones o aspectos que deben ser considerados sobre el asunto tan importante, tema central de este coloquio, la preservación documental. Habrá especialistas que nos enfoquemos o se enfoquen a labores de estandarización. Veíamos ayer en las primeras mesas de trabajo todo lo relacionado a normativa y legislación, a la definición de políticas institucionales, a dar atención debida y oportuna a los factores de deterioro y en caso particular nuestro trabajo gira en torno a la dimensión de herramientas tecnológicas. Se trata de una propuesta técnica y metodológica sobre el uso de TIC como alternativa para preservar acervos digitales. Nuestra propuesta está enmarcada en una institución en particular, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, una institución de educación superior con financiamiento público. Y al hablar de financiamiento público, pues nos responsabiliza como empleados de esa institución a buscar alternativas de respuesta que contribuya a mejorar las condiciones de vida de una sociedad en particular. Se trata de un proyecto aplicativo desarrollado, ya les decía, por un grupo multidisciplinario en el que participan archivólogos, bibliotecólogos, informáticos, programadores, diseñadores gráficos, conservadores, por supuesto, y entre todos de manera interna en nuestra facultad conformamos la Academia de Tecnologías. Las dependencias que hasta ahora se han visto beneficiadas con nuestros proyectos, podemos hacer referencia al Congreso del Estado de San Luis Potosí, Secretaría General de nuestra propia universidad, así como al Departamento de Comunicación Social, que depende directamente de la Rectoría, también en nuestra institución. El contexto de las TIC en las ciencias de la información. Es importante identificar tres grandes tópicos. Al centro, la información. A un lado, las tecnologías y por el otro lado, las ciencias de la información. Información que previene de un conjunto de datos que previamente sistematizados y registrados nos da oportunidad de contener información que tenemos disponible a través de diversos documentos, tanto textuales, sonoros, gráficos, visuales, audiovisuales, multimedia. Esto nos lleva a la vez a hablar en su momento de la tipología documental. Por otro lado, las herramientas tecnológicas sabemos bien que se categorizan en dos grandes áreas, lógicas, si hablamos de software, programas, aplicaciones, como las que hizo referencia el compañero Alejandro de la ponencia anterior, o herramientas físicas, aparatos, equipos, dispositivos, periféricos, y la conjunción de herramientas físicas y lógicas nos permite, entre muchas otras cosas, producir
información, almacenarla, distribuirla, difundirla, etcétera. Y hacia el lado de las ciencias de la información es importante reconocer la importante labor de estas disciplinas y los que se han formado y especializado en ellas, bibliotecólogos, documentalistas, archivólogos, bibliógrafos, comunicadores, periodistas, y todas aquellas disciplinas responsables o encargadas de atender la gestión de información y la gestión de documentos. Es importante también mencionar el uso y la aplicación de tecnologías, y para ello hacemos referencia a la cadena documental. En 3 grandes momentos: elementos de entrada, donde intervienen labores para la selección y adquisición, y partiendo desde quienes generan su propio recurso informativo o quienes lo adquieren a través de compra, quienes intercambian o quienes lo adquieren a través de donación. Por otro lado, la etapa de procesamiento. Intervienen como parte de la cadena documental actividades concretas como catalogación, descripción, clasificación, indización, edición digital, automatización, por supuesto, labores de conservación, preservación y restauración, tanto en documentos análogos como digitales. Y finalmente, la etapa o procesamiento de salida, etapa de salida, donde debemos identificar 2 grandes áreas: productos como elaboración o generación de repertorios, catálogos, bases de datos, repositorios, y la generación de servicios, por mencionar solo algunos: búsqueda, obtención, diseminación, difusión de información. Herramientas necesarias para procesos de estandarización. Tanto en el ambiente bibliotecológico como archivológico, en el cual estamos involucrados todos o la gran mayoría de nosotros, debemos tener presentes estas herramientas, puesto que de ahí depende el éxito en los proyectos. Hacemos referencia, y de manera enunciativa solamente, a RDA, reglas para la descripción y acceso, y nos permite identificar o definir los puntos de acceso a un documento en particular. Reglas de catalogación angloamericanas, que de igual forma nos permite describir e identificar los puntos de acceso para materiales, principalmente librarios, o toda aquella tipología disponible en bibliotecas. Normas como ISAT-G para la descripción documental define una serie de áreas. Herramienta de estandarización MARC 21 para codificar y asignar metadatos a través de etiquetas, o herramienta como Dublin Core también para describir recursos electrónicos, recursos digitales a través de la asignación de metadatos. Esos metadatos los organiza en 3 categorías: categoría de autoría, de contenido y de instanciación. Y por otro lado, referirnos también a cuáles son los beneficios o ventajas de implementar o trabajar con herramientas tecnológicas como alternativa para preservar acervos digitales. Por un lado, nos facilita el acceso de manera instantánea en cualquier dispositivo electrónico conectado a la red. Nos permite también, por otro lado, preservar los originales y alargar o prolongar la vida útil de un documento original. La visibilidad de estos recursos, la interoperabilidad, es decir, el poder intercambiar tanto metadatos como el recurso mismo, y por otro lado, evaluar la existencia o la generación de recursos informativos en cada una de las instituciones. Procesos tecnológicos. Los proyectos que a mi compañero le toca mencionar enseguida atienden en mayor o menor medida, dependiendo del proyecto al que nos vayamos a referir, acciones específicas y concretas para la automatización, como labor de almacenamiento, publicación, difusión, trabajo de digitalización, que entre otras cosas, pues nos referimos al escaneo, a la edición, a la integración, seguridad y definición de políticas de acceso a un documento, preservación digital al corto, mediano o largo plazo, y por otro lado, la gestión de documentos electrónicos, sus componentes, la asignación e identificación de metadatos que permitan su acceso, etcétera. Y finalmente, el diseño de sistemas de información, donde podamos concentrar todos estos elementos, todos estos recursos para la fácil búsqueda, recuperación y consulta de información o de documentos. Y esto, entre otras cosas, implica labores o etapas de planeación,
diseño, desarrollo e implementación. Gracias. Continuando con la exposición, les voy a contextualizar un poco acerca de los sistemas como tal que nos ha tocado desarrollar para apoyar los proyectos institucionales tanto al interior de nuestra universidad como al exterior en lo que concierne a nuestro estado. Esas aplicaciones entran en el rubro de diseño de sistemas de información y están enfocados precisamente al tema central de este coloquio, que tiene que ver con la preservación documental. Podemos hablar desde el momento del diseño y desarrollo de 3 sistemas clave. El primero es el sistema llamado SIGA, enfocado a archivos de concentración, un repositorio digital para acervos fotográficos y la implementación de ICA Atom, que es, estos 3 sistemas entran en la categoría de software libre. Bien, para contextualizar un poco lo referente al SIGA, mencionar la parte de las herramientas tecnológicas en las cuales ha sido desarrollado ese sistema. Y aquí retomo lo que hacía referencia el compañero Alejandro. Creo que hay que apostar a nivel institucional por el uso de software libre que nos permita optimizar los pocos recursos que tenemos en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo desarrollar aplicaciones, desarrollar herramientas que nos permitan, en este caso, la preservación documental. Y en el caso del SIGA, la parte técnica en la que está desarrollado está por ahí en pantalla. Está operativo CentOS, el software servidor en Apache, PHP como lenguaje de programación y MySQL como gestor de bases de datos. Las características de este SIGA, que es un sistema, les decía, para la gestión de archivos de concentración, fue planeado, diseñado, desarrollado por parte de ese grupo interdisciplinario al que hace referencia mi compañero. Y parte de las características de este sistema están por ahí planteadas. Está basado en la ISAT-G y creo que esa es una parte importante que nosotros tenemos claro en el desarrollo de los sistemas que hemos trabajado, la parte de la normativa, porque en ese sentido podemos nosotros asegurar aspectos como almacenamiento, preservación, difusión de la información que estamos ahí almacenando. El acceso al sistema es vía web y vía local, la consulta es básica y avanzada, genera instrumentos archivísticos de organización y control. Ese sistema es muy benéfico para las instituciones públicas, por ejemplo, porque permite la generación de los instrumentos que por ley se tienen que presentar cada cierto tiempo por parte de las instituciones. Entonces, a través de la implementación del SIGA es posible generar actualizados los instrumentos de organización y control. Y una parte de reportes administrativos de lo que el sistema realiza, como son consultas, instrumentos, capturas, almacenamiento, etcétera. Este sistema ha sido implementado en 2 proyectos, uno enfocado al archivo de concentración del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en el cual se procesaron un aproximado de 30,000 expedientes del archivo de concentración, y a través del proyecto se implementó el proceso de digitalización considerando aspectos técnicos para preservación a largo plazo, es decir, los documentos que en el SIGA están disponibles a la comunidad del archivo de concentración del Congreso son archivos procesados en formatos maestros en TIFF, integrados en formato PDF versión A para preservación a largo plazo, con configuración de seguridad y otros elementos más de la parte técnica que permiten disponer esa información a través del sistema a los usuarios de esa institución y al mismo tiempo asegurar la preservación de esos documentos. Y en el caso de la Secretaría General de nuestra universidad, se implementó para la sistematización de las actas del Consejo Directivo Universitario, que es el máximo órgano de gobierno de nuestra universidad. Este Consejo Directivo ha generado actas desde 1865, 67, y esas actas están digitalizadas y almacenadas en el SIGA y disponibles a la comunidad universitaria, obviamente con las restricciones de acceso que se requiere en todo sistema, ¿no? Bien, por ahí les mostramos unas pantallas de ese sistema, que les decía está en acceso web. Ahí están algunas de las herramientas de acceso, de almacenamiento, de captura del cuadro. Por ejemplo, ahí se ven los elementos basados en la ISAT-G para la descripción documental. Y en la parte final de esa pantalla, si alcanzan a ver, dice por ahí documento electrónico, que ese es el resultado del proceso de la digitalización. Y en esta parte nosotros tenemos ya dispuesto el acceso al documento completo del documento, ¿no?, de la institución que se haya procesado. En este caso es de la Secretaría General. Y hay una lista ahí de descriptores y otras herramientas más que contiene el sistema. Bien, la siguiente herramienta es el repositorio DSpace, repositorio digital. Este repositorio está
diseñado con base en esas aplicaciones. Si se fijan, hay por ahí algunas que son similares a las del SIGA y otras que son diferentes. Por ejemplo, Apache Tomcat para la cuestión de la base de datos, el gestor de base de datos cambia un poco el gestor, que es PostgreSQL, y otras cuestiones técnicas que marcan un poco la diferencia con el SIGA. Las características de ese repositorio digital para hacer los fotográficos está basado en metadatos Dublin Core. De hecho, DSpace es una plataforma de open source que fue desarrollada por el MIT de Estados Unidos. Se dispone para que nosotros podamos implementarla y generar, en este caso, un repositorio digital para hacer fotográficos. Las características de DSpace, acceso web, Dublin Core como la herramienta de estandarización, igual la consulta básica y avanzada. Tiene este repositorio dos herramientas muy útiles, que es de preservación y curaduría digital. Creo que es importante considerar este aspecto en todos los proyectos que nosotros desarrollemos, porque está finalmente planteado que nosotros preservemos esa información ya en ambientes digitales para la posteridad. Y la cuestión de los reportes similar al SIGA. Ahí están los dos proyectos en los cuales se ha implementado DSpace como repositorio digital. Uno es comunicación social en la parte del archivo fotográfico, con una muestra hasta el momento de cerca de 25,000 fotografías digitalizadas desde dos formatos de origen, que es fotografía como tal en blanco y negro o en color, que es positivo, y con negativos que se han procesado con una resolución de 4,600 dpi. Al ser contexto distinto, contexto análogo a digital, hay que poner atención ahí en la resolución. Y estamos también por ahí en la implementación de este repositorio en 2 diarios del Estado, para precisamente poder rescatar sus acervos fotográficos, que son valor no solamente para el Estado, sino para la nación. Hay en San Luis Potosí un movimiento que se llamó el Navismo, dirigido por el doctor Sadona Martínez, que es un antecedente de la democracia en México muy importante, y ese fondo está en uno de esos 2 diarios. Entonces, la implementación de estas herramientas creo que es muy benéfica para los temas que ya se han visto en las mesas anteriores. Ahí están 2 pantallas administrativas del repositorio, es decir, donde entramos los usuarios que manejamos los recursos, y las siguientes pantallas dan cuenta de las interfaces de consulta, que son las que ve el usuario cuando quiere buscar un documento. Por ejemplo, ahí están las comunidades. Dentro de las comunidades está la parte de los documentos como tal, con la descripción basada en Dublin Core, y en la parte final de esa interfase que ven en pantalla está el acceso al documento, a la fotografía como tal, con el proceso que ya hice mención. Muy bien, y una tercera aplicación tiene que ver con ICA Atom. Seguramente más de uno ha escuchado de este software, igual de open source. Es una aplicación que dispone el ICA, que es el Consejo Internacional de Archivos. Nosotros en este momento estamos en la fase de implementación de ese ICA Atom para procesar un fondo reservado que forma parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que es un fondo reservado. Hay libros de mucho valor, libros antiguos de mucho valor en nuestra institución, propios de la institución o de valor nacional, los cuales van a ser dispuestos a través de esta aplicación, complementando con lo que ya les comenté, con el proceso de digitalización con equipo especializado. Nosotros tenemos en la universidad diferentes equipos de digitalización, entre ellos escáneres Bukai en diferentes versiones, 3, 4, que nos permiten la manipulación de esos documentos históricos para preservar precisamente su soporte y poder extraer el contenido y disponerlo a través de estas plataformas. Ahí están algunas pantallas de esa implementación de ICA Atom que estamos planteando, les decía, para ese fondo reservado. Y está basado en ISADG. Este software está basado en esa normativa. Bien, como parte final de esta presentación, quisiera mencionar algunas conclusiones a manera de cierre. El primero es la importancia de socializar y compartir los avances y resultados de esos proyectos que estamos desarrollando. ¿Para qué? Para buscar alianzas o compartir la experiencia con los pares, ¿no? Promover el uso de tecnologías de software libre para la preservación documental.
Es importante tratar de hacer más con menos y esto nos lleva a generar grupos de trabajo que nos lleven a lograr estos objetivos. Destacar la importancia del trabajo multidisciplinario, que ya se hizo mención en la presentación, identificar los casos de éxito que coadyuvan a generar nuevas iniciativas a través de compartir conocimientos y propiciar la colaboración interinstitucional. A partir de este momento nos ponemos a sus órdenes, están por ahí los datos de contacto por si fuera de la presentación podemos platicar más al respecto con mucho gusto. Y le dejamos un segundo a la siguiente ponente. Gracias. Un minuto. Muchas gracias. A continuación tenemos consideraciones en torno a la preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital. Gracias. Y aunque la ponencia es de la doctora Olivia Rodríguez, hoy está en su lugar la maestra Mariela Salazar, va a dar su presentación. Sin embargo, voy a darles algunos datos acerca de la doctora Perla, ya después te tendrás que presentar tú. La doctora Perla es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de aquí de la UNAM, es doctora en Ciencias de la Documentación y propuso y coordinó durante muchos años el Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales y también coordinó los esfuerzos del equipo de trabajo que contribuyó a la creación de la Fonoteca Nacional. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, solamente les voy a decir un poco breve, una presentación muy breve. Yo soy la maestra Mariela Salazar, estudié Ciencias de la Comunicación y estudié una maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. Actualmente trabajo en la Fonoteca Nacional. Bueno, pues muy buenas tardes. Deseo ofrecer a ustedes una disculpa porque no pudo venir la doctora Perla Rodríguez debido a causas de fuerza mayor, pero en su representación leeré su ponencia, que se llama Consideraciones en torno a la preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital. ¿Lo molesto con mis lentes, por favor? Gracias. Bueno, para iniciar, deseo agradecer al comité organizador del coloquio internacional en conservación y restauración la posibilidad de presentar esta ponencia. Agradezco y aplaudo que el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM organice este importante coloquio. En esta ponencia se presentarán los avances del proyecto de preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital, que es auspiciado por el Programa de Apoyos a Proyectos de Innovación Tecnológica, mejor conocido como PAPI. Se establecerán los principales problemas que enfrenta la preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital y se formularán una serie de propuestas para la preservación de este tipo de colecciones. Nuestra época se caracteriza por la producción, circulación y acceso de grandes volúmenes de contenidos sonoros y audiovisuales. Estos materiales dan cuenta de las ideas y creaciones contemporáneas de la sociedad. Sin duda, constituyen un testimonio valioso de nuestra historia, la historia del siglo XX y del siglo XXI. De todos los patrimonios que se conservan en nuestras instituciones de la memoria, como son las bibliotecas, los museos y los archivos, los menos atendidos son precisamente los documentos sonoros y audiovisuales. Sin embargo, es importante mencionar que día a día se incrementa el riesgo de pérdidas de colecciones. Nosotros hemos tenido que ir a salvar estas colecciones en basureros, en sótanos, y en cocinas y en lugares inverosímiles. Y esto es porque existe una necesidad de estas colecciones analógicas transferirlas a plataformas digitales a través de la digitalización. De hecho, hay estudios muy interesantes que ha dado la UNESCO de que en la próxima década habrán desaparecido los contenidos de soportes analógicos que no se hayan digitalizado. Entre otros, las cintas de carrete abierto, los discos, los videocassettes, etc. La fragilidad de los soportes y la obsolescencia de la tecnología necesaria para su escucha y visión son solo dos de las causas de esta pérdida.
El riesgo de pérdida de estos contenidos es sin lugar a duda uno de los más grandes desafíos que enfrentamos quienes nos dedicamos desde las instituciones de la memoria y la academia a la preservación de la herencia documental de nuestra sociedad. Pero este no es el único problema que afronta el patrimonio documental formado por sonidos e imágenes en movimiento. El ecosistema digital contemporáneo, la preservación de los documentos sonoros y audiovisuales de origen digital se encuentra en un punto crítico. Las bibliotecas y archivos reciben desde hace algunos años un nuevo tipo de documento, los materiales sonoros y audiovisuales de origen digital, también denominados nativos digitales. En algunos archivos, este tipo de documentos son considerados especiales. Fíjense que sucede algo similar a lo que en su momento sucedió con los archivos sonoros y audiovisuales en el siglo XX. Como no había una denominación clara, se incorporaban a las colecciones especiales. Y entonces, cuando los bibliotecarios y archivistas se dieron cuenta de que este tipo de documentos tenían características propias y diferentes a las del libro, reconocieron su naturaleza y propiedades como documentos sonoros y audiovisuales. Pero para que eso sucediera, pasaron muchos años. Solamente aquí en México es hasta el 2008 que se crea la Fonoteca Nacional, cuando la primera fonoteca en el mundo se creó 100 años antes. Incluso hoy hay bibliotecas que siguen considerando a los documentos, considerándolos como documentos especiales o documentos no librarios. Algo sucede con los documentos de origen digital, algo parecido sucede con estos documentos. Quienes hemos trabajado en archivos analógicos estamos acostumbrados a ver y a tocar los documentos, a manipularlos. Los materiales se trasladan físicamente al archivo para su acopio en cajas de polipropileno y los resguardamos en una bóveda, le ponemos control de temperatura, control de humedad, sacamos el documento, lo regresamos, pero hay un espacio físico, las bóvedas, y podemos cerciorarnos de que en realidad están ahí los documentos. En tanto que los documentos de origen digital no se pueden tocar, son intangibles. Los incorporamos al archivo a través de soportes digitales o son enviados a través de flujos de datos. No los podemos tocar. Además, requieren de un equipo de cómputo para su reproducción sonora y audiovisual. El documento de origen digital no tiene un soporte único. Debe de ser migrado cada determinado periodo de tiempo. No me dejarán mentir por allá los compañeros. Allá. Por lo tanto, el soporte digital no tiene una relevancia formal. Los documentos que son nativos digitales no tienen equivalente con los documentos analógicos, nacen digitales y se quedan digitales. Por lo tanto, su pérdida es irreparable. Coexiste entonces el riesgo de pérdida de estos ítems. Me atrevería a llamar su atención para señalar que incluso el riesgo de pérdida es mayor que el que tiene archivos analógicos. Solamente basta dar un teclazo o que el sistema perdió conexión o que está en un tránsito este archivo digital de lo que es una carpeta y va hacia nuestros sistemas de almacenamiento y en ese ínter, yo les digo que es como si estuvieran los archivos digitales, hubiese una tormenta afuera y que el archivo digital está con su paragüitas. Y así en verdad están los archivos digitales sin nada que los respalde y que en un momento dado los podemos desaparecer. Pero no tenemos otra alternativa. Debemos aproximarnos al conocimiento y al manejo de colecciones de origen digital. Desde hace más de 2 décadas se acumulan en la mayoría de los archivos y bibliotecas. Me parece un dato muy interesante que en Europa el 89% de los archivos ya son digitales.
y esto lo comenta Stroker. Para los archivos que han concluido la digitalización de sus colecciones, la administración de los documentos que son nativos digitales es la prioridad, porque las colecciones analógicas ya no crecen. Solo en algunos casos se reciben donaciones de ciertos coleccionistas o bien instituciones que aún tienen guardados materiales analógicos, pero la administración y conservación de las colecciones digitales es la prioridad y yo le agregaría, es el reto. Por ello, es necesario crear lineamientos y políticas para la preservación de colecciones sonoras y audiovisuales de origen digital. Desde este coloquio hago un llamado al trabajo colegiado para construir el marco de referencia para la preservación de estos materiales. Por fortuna, no debemos inventar el hilo negro. Ya existen instituciones que han comenzado a normar la recepción de este tipo de materiales. Es muy importante los trabajos que hace el Archivo Nacional de la Imagen y Sonido de Holanda, la British Library, la Library Congress y la Biblioteca Nacional de Noruega. La preocupación de esas instituciones se centró en resolver el problema del depósito legal de los materiales sonoros y audiovisuales de origen digital. Como depositarias de esta herencia documental, tuvieron que afrontar el conocimiento y tratamiento de la naturaleza de este tipo de materiales. El documento sonoro y audiovisual de origen digital se compone básicamente de dos elementos, media o esencia y metadatos. Así, todo documento de origen digital es desde la perspectiva de la OAIS, Open Archival Information System, un objeto o un paquete de información. En el ámbito analógico tenemos una amplia gama de soportes y materiales en el que se fija el sonido y la imagen, cilindros, cintas de carrete abierto, alambres, ¿sí? Pero en el ámbito digital, las grabaciones sonoras y audiovisuales se producen en una amplia diversidad de formato. Gracias. Entonces, estos son algunos de los formatos. Podemos tener el WAV, el BMW, el BWF, el MBW, el AIF, el ALAC, el MPG4, el OGG, el FLAC. Entonces, estos formatos en verdad son paquetes de información que son almacenados como archivos de datos o enviados como flujos de datos. Y esto lo comenta la Library Congress. Los formatos se identifican a través de la extensión en que fueron creados. Cada formato corresponde a la forma en que se codifica el sonido y la imagen en movimiento. Los formatos propietarios están protegidos por una patente o derechos de autor que restringen su uso, tal y como nos han comentado los ponentes anteriores. En tanto que los formatos abiertos se caracterizan por ofrecer toda la información sobre el mismo y para ponerlo a disposición de forma libre y gratuita. Si preservamos formatos propietarios que están protegidos por una marca o patente, ponemos en condición de dependencia a nuestro archivo, porque desconocemos si los dueños de los formatos propietarios entregarán a las bibliotecas y archivos toda la documentación necesaria para que sus formatos puedan ser reproducidos en el futuro. Por lo tanto, es mejor centrarse en la conservación de formatos abiertos. Sin embargo, si un formato propietario es muy utilizado, tal como existe actualmente, por la comunidad de creadores de contenidos, el archivo debe determinar una estrategia de conservación, porque este formato da cuenta de una forma de producción social. A su vez, los formatos pueden ser creados sin reducción de datos o bien mediante técnicas de codificación perceptual, es decir, reducción o pérdida de datos. Conviene señalar que los formatos con reducción de datos siempre tendrán una pérdida de información, y así nos los comenta la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, mejor conocida como la IASA. La compresión no puede deshacerse. Así, la información incompleta y la funcionalidad del archivo original no puede volverse a recuperar si ésta es desechado. De aquí que hagamos mucho énfasis en que digamos en qué formato vamos a guardar.
si vamos a guardar solo para difusión o vamos a guardar para preservar, porque eligiendo el archivo no vamos a poder dar marcha atrás. No obstante, en algunos archivos, por razones prácticas, se conservan en formatos comprimidos y deben ser preservados siempre y cuando la pérdida sea aceptada por el autor, por el editor y por el usuario principal. Esto nos comenta la Library Congress. Y además, establecer esto en un plan de preservación digital de la institución. El problema de siempre, ¿dónde voy a guardar? Ya no me cabe más archivos. Son esas preguntas que nos hacemos cuando vamos a preservar nuestros documentos sonoros y audiovisuales. Conviene señalar hasta aquí que los formatos de compresión se utilizan en el archivo sonoro y audiovisual básicamente para tareas de acceso, difusión y reaprovechamiento documental, lo que significa que se deben preservar los formatos sin compresión y se puede tener una copia de formatos con compresión para acceso. El patrimonio documental se debe preservar sin pérdida alguna de información. Es por eso que en esta lámina recomendamos estos formatos. Para el audio, si queremos difundir, está el MP3. Para video, si queremos difundir, está el JPG 2000, el MPG 4, el AVI y el MOV. La elección del formato de preservación es una tarea relevante para todo archivo y biblioteca. Debemos de pensar en una perspectiva de preservación sustentable y no a corto plazo. Por lo tanto, entre mayor sea la aceptación y uso de un determinado formato, mayor será la probabilidad de aceptación a largo plazo y por lo tanto también mayor la cantidad de instrumentos desarrollados para su migración. Para la elección de los formatos de preservación es necesario basarse en las normas y recomendaciones internacionales. En el caso de los archivos sonoros, la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, IASA, ha establecido criterios y pautas para la preservación de contenidos sonoros. En el caso de los archivos audiovisuales, la Federación Internacional de Archivos de Televisión, FIAT, ha propuesto formatos para conservar este tipo de materiales. La elección del formato de preservación es relevante porque confiere transferencia a la información digital, lo que significa que un documento de origen digital con formato abierto y sin compresión puede ser fácilmente analizado con herramientas básicas a través de la lectura, utilizando un editor de texto. Los formatos digitales en los que la información se presenta de manera sencilla y simple serán más fáciles de migrar. Un archivo será más transparente para su preservación si los metadatos embebidos pueden ser decodificados de forma sencilla y estándar. Los formatos encriptados y comprimidos son incompatibles con la transferencia y con la transparencia. Cuando tenemos a nuestro cargo tareas de preservación, debemos de pensar desde una perspectiva de futuro, es decir, sustentable. Las decisiones que tomemos en relación con nuestras colecciones deben ser pensadas para que puedan ser continuadas por las generaciones por venir. Por ello, una de las primeras consideraciones que debemos tomar en cuenta es la naturaleza de los documentos de origen digital. Los formatos que se elijan preservar deben garantizar su permanencia en el tiempo. Esto no es nada sencillo. Pero estos son solo dos aspectos de una amplia gama de consideraciones en referencia con los documentos sonoros y audiovisuales de origen digital. Esta presentación es solo una mínima parte de un amplio debate que debemos emprender. Bueno, este es el formato digital audiovisual de preservación, el MXF y el JPG 2000. Y bueno, agradeceré a la doctora Perla que le envíe sus comentarios y preguntas. Ahí está su correo y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Sobre todo quiero agradecer a todos los ponentes que dieron unas muy buenas presentaciones dentro del tiempo estipulado. Yo creo que si bien estas mesas siempre está un poco la parte de los enormes retos que tenemos por delante en la era digital,
también la importancia de mantener el tono optimista y emocionado de todas las increíbles cosas que se pueden hacer. Sin duda, las palabras estándares, metadatos, son absolutamente claves cuando hablamos acerca de cualquier cosa relacionado con el uso de tecnologías para auxiliar en la parte de preservación, ya sea de materiales digitalizados o de materiales que nacen digitalmente. Tenía entendido que estaban pasando papeletas. Si alguien tiene alguna pregunta, tenemos un par de minutitos. Gracias. Esta es una pregunta para los colegas de la Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo evalúan el desarrollo en nuestro país de especialistas e instituciones enfocados en la preservación digital y difusión de los acervos culturales? Felicidades por la ponencia. ¿Se los vuelvo a leer? ¿Cómo evalúan el desarrollo con nuestro país de especialistas e instituciones enfocados en la preservación digital y difusión de los acervos culturales? Bueno, yo creo que el tema de la preservación digital es un tema que está en desarrollo. De hecho, hay varios esfuerzos. Uno de ellos se está trabajando precisamente en la Biblioteca Nacional, en la UNAM, también en el IBI, en el proyecto Interpares. Yo creo que hay muchas iniciativas en las cuales se está trabajando este tema y en el cual sirve de mucho, precisamente es nuestra visión al venir a compartir estos proyectos, sirve de mucho el saber qué están haciendo los demás, porque por ejemplo el tema de preservación digital se ve desde varias aristas, se ve desde la cuestión de los archivos con la normativa que aplica, se ve desde la cuestión de las bibliotecas con la normativa, con el tipo de documento, con los formatos, con la intención que se tiene respecto a la preservación de ese tipo de documentos. Hay muchas cosas que tendríamos que hablar en esta pregunta o en esta reflexión que nos hacen. En el caso de la universidad, nosotros tratamos de compartir en los eventos y al mismo tiempo ver qué se está haciendo, porque es lo que nosotros tomamos en cuenta al momento de planear nuestros proyectos. Les decía en la parte de la digitalización, nosotros hacemos un doble proceso al digitalizar, con una finalidad bidireccional. La primera es la preservación de nuestros acervos documentales en papel principalmente, con miras al almacenamiento y a la difusión. Por eso hacemos un doble proceso. O sea, procesamos en formato TIFF para crear archivos maestros que nos permitan preservar ese documento en digital y al mismo tiempo generamos una réplica en PDF con fines de difusión. Entonces, creo que en este sentido es importante comentar que hay muchos esfuerzos que se hacen a nivel nacional y precisamente el compartirlo en estos escenarios nos permite, les comento nuevamente, saber qué se está haciendo y hacia dónde tenemos que caminar y conjuntar esfuerzos para que esto dé resultados que a todos nos beneficien, ¿no? Pero sí veo que es algo que se está trabajando y que hay resultados ya positivos. La compañera nos expuso lo referente a lo audiovisual, a lo sonoro, y creo que también hay un avance muy importante en esa área. Muchas gracias. Yo también iba en las conclusiones, hablaron acerca de la importancia de compartir los casos de éxito. Yo también creo que es muy importante que compartamos los casos de fracasos, ¿no? Que también sepamos estos proyectos que salieron mal y por qué salieron mal, ¿no? Esa importancia. Hay otra pregunta en donde alguien pregunta acerca de qué pasa con la migración de información. Mencionando que el software libre es también susceptible de actualizaciones, incluso yo añadiría que también hay software libre que desaparece, claro, porque precisamente también tiene un problema de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo se adapta el contenido? Es la pregunta. Y si es utilizable en cualquier sistema operativo, llámese Windows, Mac, Linux. Supongo que se están refiriendo en particular a uno de los softwares que se mostraron. Supongo que sí. Si quieres tomar la Bueno, recordemos que el software libre trabaja con formatos abiertos. Entonces, si un momento desaparece un software, hay un sustituto que puede sustituir y seguir realizando esa gestión. Qué bueno que por ese sentido, entonces yo no le veo problema. Lo que sí le veo problema es que a veces el software libre le falta documentación. No tiene interfaz bonito, es tosco, ¿sí? Por ejemplo, los softwares que les voy a dar,
no es sencillo, hay que seguir ciertos pasos, estarlos buscando, haciendo clic, y entonces cuando somos novatos, pues sí nos perdemos. Entonces sí requiere todavía de un poco de tecnicismo para trabajar. Pero ahí es lo bonito, porque creo que el problema que tenemos actualmente es que pensamos que el bibliotecario, yo como bibliotecario pienso que tengo la razón, y como informático pienso que tengo la razón. Entonces, cuando llegamos y el bibliotecario nos dice punto y coma, guión, ¿qué te pasa? Así nada más. Entonces, no nos damos cuenta de la importancia. Pero creo que eso se ha ido restando. Y bueno, yo, por ejemplo, con las personas que he trabajado, busco escucharlos. No porque tengan razón o no, sino simplemente porque el trabajo se debe de hacer así. Y creo que es a veces cuando olvidamos. Y por otra parte, yo sí soy un poco pesimista en cuanto a la preservación digital. A mí me preocupa que todo se esté digitalizando porque bastaría una explosión solar para que aquí en la Tierra pues todo se achicharrara. Bastaría con que los coreanos soltaran una bomba nuclear en la atmósfera para crear un pulso electromagnético y las cosas tronaran. Bastaría para que una central eléctrica generara un pulso electromagnético y tuviéramos problemas. Entonces, creo que la visión que tienen de preservar el original y además hacer un digital tiene mucho sentido. No debemos de perder la vista eso. No debemos de perder la vista que, ya está digitalizado, entonces tíralo. Eso sí es muy peligroso. Okay. Bueno, muchas gracias. Supongo que todos tienen hambre. Tengo entendido si hay alguno de los organizadores que de vuelta a las 4:30. ¿Ok? Y bueno, buen provecho a todos y nuevamente gracias a todos en la mesa.